Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión del programa En Profundidad, un espacio que tenemos aquí en teletica.com y que busca analizar con mayor tiempo, con mayor posibilidad de reflexión, algunos de los temas más relevantes tanto en el ámbito nacional como internacional. En este caso, en esta semana o días tan particulares que hemos tenido, yo creo que el tema es tanto en el mundo como en Costa Rica el coronavirus. Aquí la diferencia de las distintas aristas que se le pueden dar al abordaje de cada uno de estos temas, a cada enfoque. Hoy vamos a hablar de un elemento que estoy seguro le va a ayudar muchísimo a usted. ¿Quiénes pueden hacer el teletrabajo? Vamos a hablar específicamente del teletrabajo como una medida inteligente que permite la legislación costarricense para reducir el riesgo que está significando en estos momentos el nuevo coronavirus. ¿Cómo aplico el teletrabajo? ¿Dónde está regulado? Le voy a pedir a ustedes que si tienen dudas, que las escriban en nuestra transmisión de Facebook Live y con nuestro invitado de hoy vamos a tratar de contestarlas. Mi invitado es don Marco Durante, quien es socio director de la firma BDS Asesores. Don Marco es un especialista en el tema del derecho laboral, ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, tanto aquí como en el programa 7 días, así que Marco, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema que estoy seguro va a traer muchísimo el interés de la gente. Buenas tardes, Rodolfo, muchas gracias por la invitación a En Profundidad y por supuesto que este es un tema que está hoy en todos los centros de trabajo vigentes y así que adelante. Yo sé que hay algunas preguntas, le pido a la gente que las vaya planteando en esta transmisión de Facebook Live y yo empiezo con tal vez la básica de todas. ¿Quiénes pueden hacer teletrabajo, Marco? Sí, recordemos que el teletrabajo es una modalidad de empleo remoto que permite que a través del uso de tecnología los trabajadores no se tengan que trasladar a los centros de trabajo habituales y puedan a distancia realizar prácticamente las mismas funciones que realizan desde, por ejemplo, sus domicilios o telecentros o teletrabajo móvil. En Costa Rica, así como a nivel mundial, el teletrabajo es particularmente para aquellas personas que realizan labores que pueden ser medibles, no son labores principalmente manuales o de atención a clientes, que es donde usualmente se requiere la presencia en el centro de trabajo. Claro, no todos los trabajos pueden ser teletrabajo. Exacto, no todos los puestos son teletrabajables, pero se parte de la presunción que la mayoría de puestos sí pueden ser teletrabajables en una parte de la jornada semanal de trabajo o en toda la jornada dependiendo de las labores que se realizan. ¿Quién puede y quién no puede hacer teletrabajo? Es una labor que le compete única y exclusivamente al patrono realizar y que ya en este momento los patronos que nos están escuchando debieron haber hecho esa labor para identificar en sus centros de trabajo cuáles son esos puestos, Rodolfo. Hasta hace poco no había una ley, digamos, que estableciera claramente las reglas del teletrabajo, Marco. Sí, a pesar de que por muchos años en Costa Rica ya veníamos conociendo de la práctica del teletrabajo, principalmente por el tema de la restricción vehicular en el gran área metropolitana, un día a la semana. Lo cierto es que hasta el 18 de septiembre del año anterior fue que se aprobó en Costa Rica la Ley General para regular el teletrabajo y el 20 de diciembre se aprueba el reglamento a esa ley. Debo aclarar que esta ley aplica tanto para la empresa privada como para el sector público, a pesar de que el sector público sí tenía desde el año 2008 reglas específicas para regular el teletrabajo. Realmente se suma el sector público, digamos. Sí, recordemos que en Costa Rica tenemos poco más de 300,000 trabajadores que laboran para el Estado, lo que llamamos nosotros funcionarios públicos, y para ellos desde el 2008 ya hay algunas reglas vía decreto de teletrabajo, no así para la empresa privada, que es, como bien usted lo aclaró, Rodolfo, desde septiembre del año anterior que contamos finalmente con una ley para darle un marco al teletrabajo como modalidad de empleo. Ok, digamos que alguien nos está viendo en este momento en una empresa X o una empresa Y y dice, yo no tengo casos registrados de este nuevo coronavirus,
pero sí me gustaría evitar el riesgo. Entonces voy a tratar de implementar teletrabajo y me parece que en la empresa X a la que pertenezco sí es posible, porque la mayoría de la gente puede hacer un trabajo manual, pero un trabajo que está relacionado con una computadora, por ejemplo, y eso se puede hacer desde la casa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me organizo? Sí, dependiendo del sector en el que esté, ahí va a ir la respuesta. ¿Por qué? Porque esta semana conocimos de parte del Gobierno de la República la directriz número 73, que instruye, es decir, obliga al gobierno central a empezar a mandar a la mayor cantidad de gente a teletrabajar, ¿no? 2, esta directriz insta o invita a las otras dependencias del Estado, instituciones semiautónomas, autónomas, otros poderes de la República, y a la empresa privada los invita a tratar de enviar gente a teletrabajar. Y cuando analizamos qué es lo que se debe de hacer, la respuesta es, cuando se trata del gobierno central, dice los lineamientos que emitió esta misma semana después de esa directriz el Ministerio de Trabajo, que es el trabajador el que se acerca donde su jefe inmediato y le dice, vea, yo quiero teletrabajar. Y el jefe inmediato, dice los lineamientos, va a revisar rápidamente si ese puesto es teletrabajable. Y si ese puesto es teletrabajable, tiene que definir cuál es la jornada laboral que se va a teletrabajar, prioritariamente buscando que sea toda la jornada semanal. Y después de esto, firmar un adendum de contrato de teletrabajo y enviar al trabajador a teletrabajar. Para la empresa privada, que es el caso que tal vez usted nos planteaba, y quería hacer esta aclaración porque algunas veces nos ven algunas personas que están en el otro cesto, ¿verdad? Aquí hay gente del otro cesto, yo voy a leer algunas preguntas, pero y por eso es que trato de hacer lo más amplio posible. Cuando soy de la empresa privada, la iniciativa no necesariamente tiene que venir del trabajador, como lo dice el lineamiento, sino que puede venir del mismo patrono, que dice, bueno, ustedes trabajadores van a irse a teletrabajar parcial o totalmente durante la jornada de trabajo. Y para tales efectos, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Que a hoy, es decir, 3 meses después de aprobado el reglamento del teletrabajo y 6 de la ley, ya hoy las empresas hayan tenido una política interna que regule ese teletrabajo y ya se cuente con un adendum al contrato de trabajo para decidir en ese adendum cuáles son las condiciones en que se va a teletrabajar, las obligaciones del teletrabajador y las potestades que va a tener el patrono durante ese tiempo de teletrabajo, que lo podemos ver ahora más adelante. Vea lo que dice Cristian Ruiz. ¿Qué pasa si en alguna institución pública, un departamento X, decide no enviar a sus trabajadores a teletrabajar solo porque no cree en ese departamento, no cree en dicha modalidad? ¿Se puede denunciar en alguna parte? Cristian, este es probablemente uno de los temas en donde hay que vencer muchos paradigmas, y esto es un mito de que la productividad del trabajador no es la misma cuando está teletrabajando. Si podemos medir la calidad y la cantidad de trabajo que se haga, por supuesto que el teletrabajo no debe ser una dificultad como modalidad de empleo para lograr este objetivo. Pero la respuesta a Cristian sería, primero, tendríamos que definir cuál es el sector en el que Cristian está laborando o en el que él está pidiendo la aclaración. Porque si es gobierno central, la respuesta es, aquí las jefaturas podrían estar incumpliendo esta directriz, porque la directriz fue absolutamente clara en decir, instrúyase, es decir, hágalo, no es potestativo, hay una orden. Para estos sectores, para todo el sector ministerial, digámoslo así. Si es otro tipo de sector, por ejemplo, una institución autónoma o otro poder de la República o el Tribunal Supremo de Elecciones, dice el decreto, la directriz 73, entonces aquí es instar, es invitar a que lo hagan. ¿Por qué? Por el régimen autonómico que ellos tienen. Entonces aquí es un poco más difícil poder ordenarle. Sin embargo, a mí me parece que en este punto en el que nos encontramos, el jefe, la jefatura que no esté enviando o dando la oportunidad de teletrabajar a sus colaboradores,
tiene que tener una razón objetiva para hacerlo, porque de lo contrario podría haberse expuesto a la apertura de un órgano por incumplimiento a sus deberes en función de la protección a los funcionarios que se debe dar. Bien, ahora yo decía que este tema no solo es de resorte nacional, sino es un tema mundial por toda la repercusión que ha tenido el nuevo coronavirus. Vamos a ver una información que nos envió nuestra compañera María Jesús Prada. María Jesús Prada es periodista de 7 días, pero está recibiendo una especialización en periodismo, está estudiando en España, y España es, por decirlo de alguna manera, de los focos más calientes, por decirlo de alguna manera, en Europa a partir de la emergencia que se está dando con el coronavirus. Yo le pedí a ella más temprano que nos contara un poco el tema del teletrabajo en España, y esto fue lo que nos explicó. Veamos. Aquí en Madrid, desde el miércoles, el gobierno le está pidiendo al sector productivo y también a las escuelas, todos los niveles educativos, que hagan teletrabajo. Este teletrabajo ha sido un verdadero reto para España, porque España históricamente ha tenido un índice muy bajo de teletrabajo, especialmente cuando se compara con otros países en Europa. Aquí en España, un 7% de las personas hacen teletrabajo. Sin embargo, han tenido que cambiar esto, y muchos sectores han tenido que ir desarrollando nuevos softwares y tecnologías para poder llevar a cabo los labores diarios por medio de videoconferencias. También en el sistema de educación, aquí en Madrid, por ejemplo, el gobierno local les facilitó una plataforma a las escuelas públicas que se llama Educa Madrid, que es una plataforma que le permite a los profesores grabar las clases y luego a los estudiantes en sus casas poder verlas. Es importante aquí la forma en la que lo han manejado, porque se han asegurado que los estudiantes tengan rutinas en las mismas horas de trabajo de las que hubieran estado en el colegio. Así que tienen sus horas de descanso, tienen sus horas de trabajo, una clase a esta hora, otra clase a otra hora, también para aliviar un poco el peso que tienen que llevar ahora los padres de familia que se quedan en casa con los menores. Además, en el sector infantil se le está pidiendo a los papás que lleven a cabo ciertos ejercicios, que los profesores los graban, los envían a casa, y los papás tienen que cumplir con una agenda para ellos educar a sus niños mediante esta plataforma digital. Este estado de alerta en el que está Madrid, que hoy lo decretó el presidente y que entra a fungir a partir de mañana sábado, va a limitar muchísimo el movimiento, va a cerrar todos los comercios, los restaurantes. Lo único que no va a cerrar son los supermercados y las farmacias. Esto obviamente pone a España en un lugar muy incómodo, porque van a tener que ver cómo manejan esta situación. Han habido grandes pérdidas a nivel económico, también por la falta de plataformas de videoconferencias y de teletrabajo que se tenían implementados aquí en el sector productivo. El presidente hizo un plan económico donde tomaba en cuenta todos estos gastos. Este plan económico contaba con 14.000 millones de euros en ayudas para España, de los diferentes sectores, para poder inyectarlos, ya que se sabe que va a haber un gran derivado en desempleo en este país. De hecho, el Departamento de Administraciones Públicas español dijo que va a asumir el 100% de los gastos que tengan las empresas por personas que se tengan que quedar en casa por cuarentena o por enfermedad. De hecho, el sector turismo es otro que se ha visto afectado, y esto es algo que no se puede trabajar ni tratar con teletrabajo. El gobierno le inyectó 400 millones de euros a este sector para poderlo ayudar. Algo que queda claro después de esta semana tan tumultuosa aquí en España con el manejo de la pandemia del coronavirus es que es muy importante desarrollar un buen plan económico donde figuren estos problemas en educación, en los sectores productivos, en los sectores que tal vez no pueden operar mediante videoconferencias y teletrabajo, y una manera de inyectar dinero que pueda mantener el país sin tener una caída económica importante. Bueno, muy bien, muchas gracias a María Jesús por este reporte. Como decíamos, son problemas que los que se están dando en Costa Rica se están registrando prácticamente en todo el mundo. Entonces, como bien lo decía María Jesús, Marco, y usted lo señalaba al inicio, hay trabajos que definitivamente no son teletrabajables. Entonces aquí hay muchas preguntas de gente que plantea, por ejemplo, y en el sector privado, misceláneos, oficiales de seguridad, ¿qué pasa con ellos si son contagiados con el virus? Es que aquí, digamos, ese trabajo no es teletrabajable, evidentemente. Sí, nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Y se supone que en el tema
de teletrabajo únicamente como modalidad aplicará para aquellos puestos que son teletrabajables. Los trabajadores que por sus funciones es necesaria su participación presencial en el centro de trabajo, entonces no quedará otra más que continuar con esas labores si es que en el centro de trabajo no hay una orden de cierre sanitario. Pero si un trabajador con motivo de su labor sufre el contagio del COVID-19, entonces acá ya el Instituto Nacional de Seguros aclaró de que podría aplicarle perfectamente la cobertura de riesgos del trabajo, siempre que como consecuencia o con motivo del trabajo esa persona obtiene el contagio, como lo preguntaron y lo comentaron ahora. Ok, muy bien, entonces, para ir avanzando con otras preguntas que yo estoy viéndolas acá y obviamente no las podemos leer todas, algunas preguntas que siempre salen cuando se habla del tema del teletrabajo. ¿Cómo funciona? ¿Puedo salir yo de mi casa en algún momento si es que lo estoy haciendo, digamos, en mi casa? ¿Qué pasa si tengo un accidente doméstico en el horario en que debería estar haciendo mi trabajo? ¿Cómo funciona eso? Esto tiene que ver con los deberes de los teletrabajadores. Y es importante decir que el reglamento del teletrabajo que se aprueba el 20 de diciembre pasado establece expresamente que hay dos obligaciones fundamentales. Uno, estar permanentemente localizable para el patrono o para la jefatura, ¿verdad? Y dos, cumplir con lo que establezca el contrato de teletrabajo. Y entonces ahí nos basamos un poco en lo que dice la ley y lo que incluso el mismo Ministerio de Trabajo ha proporcionado como un modelo de contrato para teletrabajar. Está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo para quienes quisieran tener un modelo para revisarlo. Cualquiera de las obligaciones implica necesariamente, primero, Rodolfo, entender que por regla general el cambio de la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo lleva consigo la jornada de trabajo y el horario que yo venía prestando. Es decir, si mi trabajo en la institución era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, yo me voy a llevar esa jornada y ese horario a mi casa a teletrabajar. Y entonces durante ese lapso, por supuesto que yo estoy, yo tengo que estar disponible para mi patrono. Si, por ejemplo, dentro del contrato definimos una condición distinta de común acuerdo, porque el teletrabajo puede ser en la modalidad desconectado offline o conectado online, en el desconectado lo que se busca, dice la doctrina laboral, es que usted cumpla objetivos, no necesariamente en un cierto lapso de tiempo, dentro de un horario restringido, sino que usted tenga la apertura, la facilidad de ser medido por objetivo y por... O sea, si le pide un reporte, él le entrega un reporte. Exacto, ¿verdad? Pero eso tiene que quedar claramente definido en el contrato. Y entonces ahí... Y online, disculpa, es... Si yo lo ocupo, ¿en qué momento? En cualquier momento los llamo y me contesta. A diferencia de que estés en el cubículo donde tenés que estar de 8 a 5 en tu centro de trabajo, es de que estés en tu casa de habitación con condiciones ergonómicas para prestar el trabajo, pero siempre, por ejemplo, logueado a la empresa, logueado a la institución en donde tengo que participar o utilizar un portal o un intranet para poder realizar mi labor, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es decir que siempre estando disponible, yo tengo que cumplir con lo que el contrato dice y eso significa que yo no podría simplemente desaparecerme. Si yo, por ejemplo, mantengo las mismas condiciones de 8 a 5 de la tarde y no se me puede ocurrir a mí a las 9 de la mañana irme para el parque a caminar 40 minutos, dejar el puesto de trabajo desatendido, porque eso podría ser un abandono de labores. ¿Cuándo puedo y cuándo no puedo? Revisen bien ese contrato o ese adendum de teletrabajo que ustedes van a firmar. Muy bien, lo que yo te planteaba del accidente, ¿qué pasa en caso de un accidente? Sí, cuando hay un accidente doméstico, estoy haciendo café y me quemé, no sé. Sí, por supuesto. Recordemos que las leyes en esto no cambian, por eso el contrato es importante, porque va a ser una prueba que va a valorar el ente asegurador, en este caso el INSS. ¿Qué es lo que se va a determinar según lo que establece el 196 y 197 del
Código de Trabajo que en el caso del accidente como riesgo del trabajo haya sido con motivo o como consecuencia del trabajo. Por ejemplo, si yo estoy dirigiéndome hacia un espacio de la casa que es el que determinamos como el espacio que cumple con ergonomía, con iluminación, con ventilación para trabajar, y es ahí donde tengo, por ejemplo, la posibilidad de conectarme a internet por cable, o para dar algunos ejemplos. Y el trabajador, camino ahí, se tropieza, se cae, sufre un esguince en el tobillo, por supuesto que ese caso podría ser revisable como un posible riesgo. Diferente sería que yo a la hora de almuerzo me vaya a jugar un partidito de fútbol con mis vecinos del barrio que me llamaron y yo sufra el mismo esguince de tobillo. Mientras que el primero fue como consecuencia del trabajo, el segundo fue porque yo, en una decisión propia que no tiene que ver nada con el trabajo, me puse a jugar fútbol. Pero te voy a poner un caso. Yo sé que hay situaciones como cualquier cantidad, ¿verdad? Pero voy a poner un caso un poco más complicado, a ver cómo lo podríamos resolver. Alguien entra a las 6 de la mañana a su trabajo normalmente, ¿verdad? Y sale a las 2 de la tarde. Pero resulta, y obviamente llega al trabajo bañado y todo listo, ¿verdad? Pero resulta que se va a teletrabajo. Y porque su puesto es teletrabajable. Y esa persona tiene que conectarse a partir de las 6 de la mañana, igual que como hace cuando viene aquí a sentarse. Resulta que la persona no se baña los primeros, porque se despierta unos minutos antes, se sirve una taza de café y va y se sienta en su espacio y empieza a trabajar. Y dice, voy a bañarme a las 9 de la mañana. En 5 minutos voy a durar bañándome. Es un caso hipotético, ¿verdad? Y me listo. Se va, se mete al baño y en el baño se cae. Se cae. O sea, como ha ocurrido muchas veces, los accidentes en los baños son algo muy común. Me explico, en ese caso, ¿qué podría pensar uno? Claro, este va a ser un caso en el que el INSS le va a pedir al patrono que haga un reporte o un aviso del accidente, presente toda la prueba que tiene para determinar si es o no un accidente laboral que va a cubrir el INSS, y entonces en un caso como este probablemente el INSS valorará qué estaba haciendo el trabajador a las 9 de la mañana si su contrato de teletrabajo aclaraba que su labor era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad? Y entonces cuando mi jornada arranca a las 6 de la mañana en teletrabajo, yo debía haber tomado las previsiones para bañarme a las 5. O sea, no se vale decir, ¿sí? Podría uno pensar que no se vale decir que no me puedo bañar más tarde en jornada laboral aprovechando que estoy en mi casa. Si yo tengo que trabajar, es trabajar, y lo que yo hago normalmente antes de trabajar, antes de ir a trabajar, lo tengo que hacer igual antes de sentarme frente a la computadora. Exacto. No deberíamos de permitir el mito de que el teletrabajo me autoriza a mí a desatender las obligaciones propias de un contrato, como por ejemplo llegar a tiempo y llegar y cumplir con mi mejor esfuerzo el contrato de trabajo como tal, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas que tenemos que revisar. Incluso el Ministerio de Trabajo tiene en la página web de ellos una guía de salud y seguridad ocupacional para los teletrabajadores que está gratuita para que ustedes la lean. ¿En dónde? ¿En la página de...? En la página web del Ministerio de Trabajo. Listo. Ahí, por ejemplo, quien tiene alguna duda sobre la guía, ahí la pueden leer y pueden observar y tener mejores herramientas que esto que estamos hablando específicamente sobre el tema. Claro. Ahora, la recomendación para los patronos, ¿cuál es? Usted reporte el accidente. Si usted reporta el accidente, usted no tiene eventualmente una responsabilidad más allá de que si el ente cubre, probablemente su póliza en cierta manera se puede ver recargada. Pero usted no tiene más que cumplir con el aviso de accidente, dar la prueba que usted tiene, entre ese probablemente llenar la información y dar una copia del contrato de teletrabajo y esperar a que sea el ente el que resuelva. Voy a aprovechar que Marco Durante es especialista en el tema para pasar a un subtema que guarda relación con el coronavirus, evidentemente, pero digamos no tiene que ver específicamente con teletrabajo,
porque ya alguna gente me está preguntando de las personas que están en cuarentena, ¿verdad? Entonces dice, la persona que está en cuarentena dentro de la casa puede salir a comprar las cosas necesarias para utilidad de la casa, o no puede hacer compras, por ejemplo. ¿Y por qué pasó este tema? Porque entiendo que hubo un cambio en los reglamentos de la caja que en alguna medida cambia el tema de la incapacidad. Sí, claro. Esto es importante aclararlo porque ha sido la pregunta reiterada y recurrente en los últimos días. Primero, y déjenme tal vez ir de lo general a lo específico para responder la pregunta. Recordemos que en Costa Rica, cuando se trata del tema de salud, hay una Ley General de la Salud que determina que es el Ministerio de Salud el ente que tiene que dictar la política necesaria para cuidar la salud y la vida de los habitantes. Ya desde el 3 de marzo nosotros tenemos algunos lineamientos del Ministerio de Salud para los centros de trabajo y hay lineamientos para la población en general, 3 de marzo. Estos lineamientos, para empezar aclarando, son de cumplimiento y acatamiento obligatorio, no son, digámoslo así, meras recomendaciones o sugerencias. Son obligatorios. Dentro de la Ley General de Salud, los artículos 354 siguientes hablan específicamente de las órdenes sanitarias de aislamiento. 367 me parece que es el artículo que establece esto, y dice que como parte de esta responsabilidad y esta potestad que tiene el Ministerio de Salud, ellos podrían ordenar aislamientos, esta cuarentena que hemos conocido nosotros de forma, digamos así, en medios y de forma cotidiana. Si un trabajador es enviado a una cuarentena, evidentemente no puede salir de la casa de habitación. Esa orden sanitaria le dice a usted, manténgase aislado. ¿Para qué? Para evitar el contagio de otras personas. Entonces, empiezan las preguntas. O sea, no es no venga a trabajar, es quédese en su casa. Sí, usted no puede salir de su casa. O sea, no es váyase y me voy para el parque, no. No, por supuesto, porque usted en el parque va a contagiar probablemente a otras personas. Váyase a su casa. Exacto, usted tiene que estar aislado. Ahora, recordemos que cuando nosotros enfrentamos esta situación, tenemos que revisar la generalidad de nuestras leyes. Nosotros tenemos leyes laborales que regulan toda la ejecución del contrato de trabajo, el Código de Trabajo, por ejemplo, y otras leyes conexas. Y tenemos las leyes de seguridad social, que son las leyes que regulan situaciones donde no hay trabajo activo, sino lo que hay son suspensiones del contrato de trabajo. Una de estas tiene que ver, por ejemplo, con enfermedades comunes y consecuentemente con incapacidades médicas, ¿verdad? Entonces, resulta que, ahora sí cayendo a la pregunta, en Costa Rica nosotros teníamos un vacío legal. ¿Cuál era el vacío legal? Que en aplicación de la Ley General de la Salud, el Ministerio de Salud podía decretar órdenes de aislamiento y estas órdenes de aislamiento no necesariamente conllevaban, digo en pasado, con incapacidades médicas. ¿Por qué? Porque la legislación o la normativa anterior decía que las incapacidades únicamente se podían dar a personas que tuvieran un padecimiento. Es decir, no se podían, exacto, no se podían dar incapacidades a personas sanas. Y en muchas ocasiones el Ministerio de Salud podía dictar una orden sanitaria de aislamiento a un paciente asintomático sin ninguna enfermedad, más por prevención que otra cosa. Afortunadamente todo esto se resolvió, y con esto respondo a la pregunta, Rodolfo, que la Caja Costarricense del Seguro Social ordenó 2 reformas el pasado miércoles. Una reforma al seguro de salud y una reforma al reglamento que regula las incapacidades y las licencias en los centros de trabajo o en el trabajo como tal. En la primera lo que se hizo fue agregar el artículo 10 bis y en la segunda reformar el artículo 2. Y en ambas normas lo que se hizo fue plantear la posibilidad de que si un trabajador era aislado por una orden sanitaria, automáticamente a esta persona se le pudiera cubrir con
una incapacidad que le permitía, como sucede con todas las otras incapacidades, tener una cobertura o un subsidio por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto no existía para trabajadores o pacientes asintomáticos. Afortunadamente la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social corre y hace este cambio, y entonces hoy podríamos estar en casos de trabajadores aislados que lo que tienen que seguir una vez que reciben esa orden sanitaria es de aislamiento, digamos. De aislamiento, es que esa orden después se convierta en una incapacidad que va a darle al trabajador un subsidio del 60% del salario, ¿verdad? Después del cuarto día, los primeros 3 días, recuerden que es el patrono el que paga el 50% del salario, y el patrono lo único que tiene que hacer es esperar a que el trabajador regrese y salga de ese aislamiento en el que se encuentra, o esa cuarentena que se encuentra, precisamente porque el contrato se encuentra suspendido. Esto es básicamente lo que cambió en cuanto a la seguridad social y en cuanto se refiere a casos donde es la caja el ente asegurador. Bien, aquí tengo varias preguntas, pero en pocas palabras, y lo resumo. Ahora sí se puede, digamos, dar una incapacidad a alguien que tenga, digamos, la orden de irse a la casa por aislamiento sin tener un síntoma de enfermedad. Exacto. Ese es el gran cambio. Esos son los trabajadores. Ahora bien, es una orden escrita, digamos, tiene que ser escrita. Es una orden sanitaria que te dicta, basada en la Ley General de la Salud, el Ministerio de Salud, que es el que puede emitir este tipo y eso se va donde un doctor ya de... Este documento va a ir, no lo va a poder hacer quien está aislado, claro. ¿verdad? Ese trámite se tendrá que hacer posteriormente ante el centro médico al que el trabajador se encuentra adscrito para que siga el trámite. Para que se la valide, para que diga, sí, está todo bien. Un trámite correspondiente, pero lo importante es que ya se abrió este espacio. Y atención con lo que voy a decir, porque han habido colegas que de forma errónea lo han confundido. Esta norma aplica tanto para trabajadores bajo una relación de subordinación como para trabajadores independientes. Por supuesto que los trabajadores independientes que pagan una cotización tienen derecho a la misma cobertura. Y de verdad, y nos preocupaba que aquí en Costa Rica tenemos miles de trabajadores independientes que pagan una cobertura que podrían ser objeto de una orden sanitaria de aislamiento, a los que también les cubriría esta protección. Claro, entonces se da el documento donde consta que el ministerio dijo debe aislarse, ¿verdad? Con eso se va al centro médico, lo repito porque me parece muy importante, estoy viendo una pregunta en ese mismo sentido, voy a leerla. Daniela López, si trabaja en una empresa privada y sale un caso confirmado de coronavirus y sacan a los empleados por días o semanas mientras investigan y se hace limpieza, ¿qué pasa con uno como trabajador? ¿Sigo con salario normal? ¿O no me paguen esos días? Ya lo está diciendo, si está la orden, ¿verdad? Que sí, diga expresamente. Aquí hay un caso de un trabajador que se confirma con COVID-19. Entonces, en un caso como este, según lo que lo hemos podido observar y lo que han dicho las autoridades respectivas, es que en ese centro de trabajo se va a dictar un cierre de la actividad, y a cada uno de los trabajadores de contacto directo con el paciente ya confirmado, se le va a dictar una orden de aislamiento, y a todos los que se le dicte una orden de aislamiento, su contrato de trabajo se suspende porque el trabajador tiene que aislarse y entra a regir la seguridad social. ¿Por qué? Porque el contrato está suspendido. ¿Y cómo es lo que le van a pagar a usted? ¿Le van a pagar un salario? No, no le pueden pagar un salario porque usted no está trabajando. Lo que se le paga a usted es un subsidio que lo va a pagar, en este caso, la Caja Costarricense del Seguro Social, o en su defecto, si se trata de una enfermedad laboral, no un accidente laboral, como también otros colegas erróneamente lo han hablado. Si es una enfermedad laboral, es el INSS el que entraría a cubrir, pero en los dos casos usted lo que va a recibir es un subsidio, no un salario. Y otra pregunta que se me ocurre, digamos, estamos hablando de COVID-19, pero puede ser otro tipo de enfermedad que provoque una incapacidad de este tipo por aislamiento, necesariamente no solo COVID. Bueno, dependerá, en este momento lo que tenemos es COVID, pero si hay, por ejemplo, en el futuro, sí, una enfermedad infectocontagiosa que pueda generar una
una pandemia, por supuesto que se aplicaría la misma norma. Que se dicte una medida de aislamiento, entonces sí, ahí también aplica igual. Sí, porque la Ley General de Salud, eso es lo que precisamente autoriza al Ministerio de Salud a poder dictar normas, órdenes sanitarias de cierre de los centros de trabajo y posibles aislamientos, como lo decíamos en el principio. Aquí hay otra pregunta interesante que tiene que ver con teletrabajo. ¿Qué pasa, dice Maynor Berenes, si el trabajador no cuenta con equipo para teletrabajar? ¿Es posible que el patrón le facilite el activo de la empresa para llevárselo a la casa? Sí, precisamente esto es uno de los puntos que la ley del teletrabajo y el reglamento establecen. Recordemos que es el patrono quien debe, cuando es el que lo pide o el que lo ordena, quien debe dar las condiciones y las herramientas para que se pueda teletrabajar, ¿verdad? Entonces, en un caso como estos, sí, el patrono podría perfectamente dotar al trabajador de estos instrumentos. En ese contrato o adendum de teletrabajo se establece cuál es el equipo que se está poniendo a disposición del trabajador, las condiciones en las que se encuentra y, por supuesto, además definir algunas reglas, por ejemplo, y una recomendación que tenga que ver con el manejo de la información confidencial, ¿verdad? Y el manejo que el trabajador haga de las labores que pongan en términos generales y logren el cumplimiento de los objetivos planteados por el patrono cuando te manda teletrabajo. Pero herramientas más otros gastos son propios de los que eventualmente el patrono va a tener que cubrir. Bueno, aquí hay una pregunta, la voy a hacer al aire, pero realmente el problema es mayor, el problema que consultan va por otro lado. Dice, ¿qué pasa si un patrono no tiene asegurado a uno y pasa esto? Es que ahí el problema es otro, ¿verdad? Sí, desafortunadamente podemos estar en el caso de patronos que incumplen las leyes de seguridad social, no tienen asegurados a sus trabajadores y estos trabajadores, por ejemplo, sufren un contagio del COVID-19. En casos como estos, los trabajadores igual van a recibir asistencia médica, simplemente que la Caja Costarricense del Seguro Social después le va a trasladar a ese patrono las facturas por servicios de atención médica que se le haga a estos trabajadores. Y si se trata de un riesgo del trabajo no cubierto porque no hay póliza a favor de los trabajadores, igual el INSS va a proceder de la misma manera. Bien, hemos hablado 40 minutos, vamos a ir terminando, voy a terminar con un resumen. Marco, usted me dice si dejo algo por fuera de lo más importante, si usted nos sintoniza tarde y va a quedar esta transmisión, la puede repasar, en todo caso a las 8 de la noche vamos a repetir el espacio de En Profundidad y también usted lo puede encontrar directamente a partir de las 8 de la noche en nuestra versión web en teletica.com. Puede ser un breve resumen. Prácticamente la legislación ahora permite que se haga teletrabajo tanto en lo privado como en lo público. No todos los trabajos son teletrabajables, no todos los puestos son teletrabajables. Hay que, en el parte del análisis es primero ver si se puede o no hacer en la casa, ¿verdad? No todos, evidentemente, los que se puedan hacer se van a aplicar. Básicamente es la misma relación que se da en un trabajo normal cuando se viene a prestar un trabajo en una oficina, el horario, las mismas condiciones. Podrían acordarse algún cambio específico, pero digamos en principio es lo mismo lo que va a regir. Y hablando del tema de las incapacidades, que es un elemento nuevo, o nuevo no, que cambió hace poquito, pero que don Marco lo acaba de explicar muy acertadamente, y usted me corrige, si es posible que una persona en aislamiento, aunque no tenga la enfermedad, ningún síntoma ni nada, puede gozar de una incapacidad, la respuesta es sí, sí puede gozar de una incapacidad. Básicamente yo creo que esas son las preguntas más comunes que se hacen en torno al tema del teletrabajo, de las incapacidades y lo que tiene que ver con el coronavirus. Creo que para cerrar, Rodolfo, los patronos tienen que tomar las medidas adecuadas para no solamente divulgar información que sea oficial, sino también hacer campañas de concientización para que los trabajadores sigan las medidas de higiene y evitar contagios, utilizar hoy herramientas como el teletrabajo y permitir que los trabajadores que presentan algún síntoma puedan acceder
a los servicios médicos para que puedan ser valorados. Creo que en términos generales esas son de las obligaciones más importantes que tiene el patrono y pues esperemos que pronto estemos saliendo de esta. Una última pregunta que vi por ahí, no la encuentro ahorita, pero la vi hace un rato y la anoté por aparte. ¿El patrono está obligado a poner, digamos, alcohol en gel en algún lado o algún tipo de medida especial? Sí, claro. En los lineamientos que desde el 3 de marzo el Ministerio de Salud dio a conocer y que, repito, son de aplicación obligatoria, en uno de los puntos habla precisamente de facilitar a los trabajadores de implementos para poder tener una adecuada higiene y un manejo apropiado de lavado de manos y secado de manos, para dar un ejemplo. Entonces, no es que necesariamente hay que tener este tipo de producto u otro, lo que se tiene que tener son las condiciones adecuadas para que haya una correcta higiene del trabajador en el centro de trabajo, papel, toalla o la posibilidad de tener un secado de manos, jabón líquido antibacterial o del que fuera, pero que le permita a los trabajadores tener una correcta medida de higiene para, pues, de alguna manera evitar la propagación. Claro, pero ahí usted me motiva a hacer otra pregunta, esos ejercicios un poco más complicados. ¿Qué pasa? Caso hipotético, ahora que hay tanto racionamiento de agua, o sea, algún problema con el suministro normal del agua, como ha ocurrido en algunas partes de San José, ahí y digamos el agua no llega a la empresa X, ahí el patrono está en un zapato, tal vez. Bueno, precisamente hoy cuando se hablaba en estas llamados de los ministros o las conferencias que se hacen al mediodía, ya se estaba hablando de evaluar la posibilidad de que los centros de trabajo ubicados en zonas donde hay cortes permanentes de agua se puedan dictar medidas sanitarias de cierre, de aislamiento, claro, primero de cierre del lugar de trabajo, porque eso hace al patrono cierre, no aislamiento, sino simplemente no puede es una medida preventiva, ¿verdad? Pero esto lo tiene que valorar necesariamente las autoridades de salud. El patrono no está obligado a lo imposible, pero si el patrono tiene, por ejemplo, la posibilidad de dar algunos insumos de limpieza e higiene, además de mantener los lugares limpios, aseados, por supuesto que tiene que hacerlo. No hacerlo podría significar incluso una sanción, un cierre por parte del Ministerio de Salud. Si el cierre se dicta por parte del Ministerio de Salud, ahí no hay un tema de aislamiento, ahí sí hay una suspensión del contrato. Sí, la suspensión del contrato de trabajo abre todo un capítulo y nos vamos a quedar otra hora hablando aquí, yo feliz de la vida, pero recordemos que las suspensiones de los contratos de trabajo en Costa Rica están regulados a partir del artículo 73 del Código de Trabajo y tiene que ser autorizado por el Ministerio de Trabajo. La suspensión lo que hace es que se cumpla la regla que hablábamos ahora de que no hay prestación del trabajo, no hay pago del salario. Cuando hay una suspensión, el patrono deja de pagar salarios y el trabajador deja de prestar labores. No necesariamente una orden de cierre del lugar de trabajo automáticamente representa una orden sanitaria de aislamiento con pago de subsidios. Podríamos estar en un caso en donde haya un cierre por preventivo de un centro de trabajo y no hay aislamiento. Y entonces el patrono se encuentra en la disyuntiva, que muchos patronos ya hoy están preguntando eso, de cómo hago para entonces, ante la imposibilidad material de prestar servicios para poder recoger dinero para pagar salarios, cómo es que tengo que ir yo al Ministerio de Trabajo a solicitar la suspensión colectiva de los contratos de trabajo para que el Ministerio así lo autorice. Marco, muchas gracias por acompañarnos aquí en profundidad para hablar un tema que, buscando otra arista, también contempla todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días y que lamentablemente, porque yo creo que lamentablemente está empezando por lo menos en nuestro país. Estoy seguro que la siguiente semana va a seguir siendo noticia este tema
y todas las complejidades y lo que arrastra consigo el tema de las medidas anunciadas, necesarias, pero que inevitablemente traen consecuencias de algún tipo para todos. Gracias, Marco. A la orden, Rodolfo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva emisión aquí en Profundidad. Hasta entonces.